Miren, compas, les comparto esta nota de pie de página que está escrita por Daliri. Le mando un saludo porque me contactó a través de Twitter, me mandó un mensaje y me dijo, ojalá y lo puedas compartir y puedas leer esta nota que me parece que es importante que se difunda, que se sepa sobre la realidad que está pasando allá en Guerrero y que tú me des una opinión. Y pues ya lo iba a hacer desde ese día, pero pasaron un montón de notas y además por otras cosas que me desmotivaron. La verdad, estoy desmotivado, pero ahorita estoy tratando de retomar fuerza. Ya les estaré explicando más adelante qué fue lo que pasó, porque ya también pues voy a tomar decisiones un poquito más fuertes. No significa que ya me entregué o ya me rendí. No, no, lo que pasa es que pues hay situaciones de verdad lamentables y que he estado observando y que pues no hay apoyo, compas, para que se los digo, luego se los cuento con más detalle. Ahorita lo más importante es lo que les voy a decir a continuación, como las otras notas que he compartido. En la montaña de Guerrero, pues obviamente la realidad es otra en la cuestión de la educación, sobre todo la educación a distancia por la situación de la pandemia por COVID-19. No todos tienen internet, no hay redes tampoco telefónicas ni de ninguna índole. Obviamente ustedes saben por qué. Y quienes se encuentran ahí invadiendo y amedrentando y haciendo cualquier cosa. Ustedes ya saben, ya no voy a decir nombres ni nada porque creo que les explicaré después porque tengo la noción de que hay gente pues que no le gusta lo que nosotros decimos y al rato va a pasar con otro. Pero en fin, hay que estar pues al pendiente, pero bueno. Maestros y profesores de comunidades indígenas vieron la necesidad de regresar a dar clases durante la pandemia, ante las carencias y dificultades en el aprendizaje de sus estudiantes, pues que viven en una de las regiones más marginadas de México. Escrito por Daliri Oropesa, el profesor Aquilino Martínez Solano decidió regresar a la primaria donde da clases en Ejapa, San Luis Acatlán, municipio de Mepja, donde termina la montaña de Guerrero e inicia la Costa Chica. Por cierto, es una región que sí ha tenido muchos problemas por grupos armados y también por despojos por parte de empresas mineras. Como ustedes saben, quieren hacer un corredor esa parte de Guerrero hacia Oaxaca, pero bueno. Es consciente de la pandemia por COVID-19. Al principio de la emergencia explicó a sus estudiantes y sus familias las implicaciones que el virus tenía para la salud y los cuidados que se requerían para enfrentarlo. A la mitad de la cuarentena regresó a dar clases cada lunes. Le fue imposible impartir educación a distancia. Estaba preocupado. Para los alumnos, explica, no existe la COVID. Ellos siguen con su vida y en la siembra con sus familias. San Luis Acatlán no registra hasta el momento una defunción por COVID-19 ni tampoco casos sospechosos. Qué bueno, me da mucho gusto por esa situación. Presenta un caso apenas confirmado de acuerdo con la información oficial. Sin embargo, el profesor sabe que es importante comunicar la gravedad de la pandemia en su comunidad, donde solo se habla lengua mefa. Y es que desafortunadamente la escasez de agua y de espacios vitales importantes que les pueda ayudar a que no tengan esta situación y puedan contener esta pandemia. Si me están entendiendo, compas, porque pues, ustedes saben, es una región donde también han ocurrido hechos, pues ya saben. No tengo que decirlo, me va a tener que limitar un poquito, pero bueno. Aquilino Martínez Solano es reconocido en el Magisterio Nacional por ser un férreo defensor de su lengua y cultura. Es originario de Potrerillo, Coapinole, una comunidad vecina donde da clases. El profesor vio que los alumnos no estaban aprendiendo con los métodos a distancia, por lo que desde mayo decidió ir todos los lunes a dar clases hasta el fin de ciclo, que concluye esta semana. Aquí es más complicado porque aquí se tiene que sacar leyendo en español a los niños de primaria. Nosotros tenemos clases en MEFA, no hay señal y tampoco pues recursos para planear a través de cuadernillos. Además, muy poca gente le da importancia a la llamada emergencia. La mayoría siempre. Hay unos padres que sí ayudan a sus hijos, pero la mayoría no, porque no sabe, explica el maestro. Con más de 20 años en el servicio docente, Aquilino Martínez Solano se muestra orgulloso de impartir clases en lengua mefa. Asegura que termina el ciclo escolar con muchos alumnos que dejaron de comunicarse o de asistir los lunes en su visita semanal. Me voy a detener aquí tantito, no sé si se diga MEFA o MEPA. Ahí me explican porque yo lo voy a decir de la manera en cómo se puede pronunciar.
casi no he escuchado de ese tipo de lengua. Sí conozco que la dicen en Guerrero, pero no conozco la pronunciación. Me pueden corregir, pero sin groserías y sin insultos, si no, pues los bloqueo. Así de plano y así. Y me vale, ¿eh? Porque así soy. Ya no hago caso de los comentarios. Por eso yo todavía continúo haciendo esto a pesar de lo que ya después les comentaré, compas. El profesor de primaria asegura que desde el cierre de las comunidades comenzó a faltar la canasta básica en toda la región de la montaña. Describe la situación tecnológica en esas localidades. Seguimos las indicaciones de la SEP. Nos sujetamos a sus instrucciones cuando se suspendieron clases. Lo hicimos durante el primer mes, pero francamente esa es una gran contradicción. Hay que someterse a algo que no es posible implementar. Hasta dar risa. En la montaña, los pueblos originarios Mefa, Nasabi, no vamos a trabajar en línea, ni en la TV. No hay cobertura. Cada ficha cuesta 10 pesos la hora. No hay un padre de familia que pueda solventar esos gastos. Por eso nosotros hacemos de frente a frente con los niños. No se puede avanzar a distancia en los pueblos originarios. Ante esta situación, el profesor Aquilino tomó la decisión de asistir a la comunidad y desde la escuela dar seguimiento más cercano a los alumnos e informar en su lengua a las familias. La información oficial en lengua no llega. La profesora Diana Arroyo es originaria de Tlapa, municipio a la entrada de la montaña de Guerrero. Es maestra de 28 estudiantes de cuarto año de primaria en la comunidad Nasabi, el municipio de Cochoapa el Grande. Creo que es Cochoapa el Grande o nada más es Cochoapa. Bueno, a 5 horas de su hogar. Decidió regresar a la primaria Moisés Sainz, la 032, a pesar de que el camino es peligroso, pues no han reparado la carretera. Sin transporte a veces le toca caminar hasta 2 horas. Al inicio de la contingencia dejó ejercicios impresos para que los estudiantes los hicieran durante la cuarentena, pero al regresar el mes siguiente se dio cuenta que los ejercicios no funcionaron. La mayoría de sus alumnos no resolvieron bien las actividades didácticas, respondieron con frases que no contestaban las preguntas. La profesora Diana perdió la comunicación con sus estudiantes, se habían ido con sus familias a trabajar a los campos jornaleros al norte del país. Al regresar a la comunidad, se encontró con que familias de 8 alumnos se habían ido a trabajar a Sonora, Baja California o Chihuahua. Desde principios de mayo hasta esta semana, fin del ciclo escolar del calendario oficial, la maestra asistió durante 3 días por quincena a la comunidad. Difundió lo que sucede con la pandemia entre sus estudiantes y resolvió sus dudas. Asimismo, intentó impartir algo de las asignaturas del temario, pues aún hay 2 estudiantes que no saben leer. Es contradictorio. Una quisiera hacerlo mejor para que los niños estén bien y aprendan, pero no tienen los recursos suficientes. Al principio de la cuarentena fue un dilema ir. Nos preocupa la salud de la comunidad y no llevar la enfermedad. Llevamos el trabajo con actividades impresas, lo que ya veníamos trabajando, además de actividades para comprender la pandemia. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados si no hay aprendizaje, asegura la maestra Diana. Ante esta realidad, la profesora se dio cuenta de la importancia de impartir clases en lengua. Desafortunadamente, su padre no le enseñó a hablar Tunun Sabi y lo lamenta. Para ella hay muchos aprendizajes para sobrellevar las emergencias. Demuestra su curiosidad por explorar, hablar la lengua Tunun Sabi para saber o tener mejor mejor comprensión mutua con los alumnos, pero también demuestra preocupación ante el regreso del ciclo escolar. Para la evaluación del llamado ciclo escolar, la SEP preguntó qué gestionarían los profesores para que pudiera trabajar en el contexto en el que dan clases y las restricciones de salud de sana distancia por la pandemia. Lo primero, pues, es arreglar la carretera. Si no la arreglan, no se puede llegar. Si se va la luz en toda la comunidad, tampoco se puede llegar para arreglarlo. Les escribí que son necesarios cubrebocas, gel antibacterial, asistencia de médicos en la clínica de la comunidad porque la atención la dan 2 enfermeras. También creo que es importante explicar a fondo lo que pasa con la enfermedad, pero en la lengua, en audios y carteles para que lo sepa toda la comunidad. Perifoneo para avisar los días de clases, cuenta la maestra. Asegura que la secretaría ha reiterado que al regresar se pedirá la sana distancia, pero a ella le preocupa, pues los salones no son amplios, las matrículas siempre están saturadas. Ella no ve de condiciones para guardar sana distancia, a menos que les dé clase a los niños en el campo. Para ella no es mala idea, pero estamos en temporada de lluvia y eso podría arruinar las clases en el exterior. Nos quedamos en shock cuando nos dijeron de la secretaría que es obligatorio que todos lleven cubrebocas y guarden la sana distancia para la llamada nueva normalidad. Nos quedamos en shock. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros? ¿Cómo? Si los salones siempre están llenos, si todos los niños juegan en el recreo, nos vamos a ver mal nosotros como profesores aislándonos.
podría hasta parecer discriminación, afirma la profesora Diana Arroyo. Los alumnos piden a la maestra Diana Arroyo que no se vaya de la comunidad. Le preguntan: ¿ya te vas a ir, maestra? ¿No quiere venir porque tiene miedo? ¿Es por culpa del coronavirus?, le preguntan. La profesora está preocupada por el periodo de verano que inicia, pues estos días comienza el trabajo docente de capacitación y reestructuración de los planes escolares con los docentes y con los comités escolares. El inicio escolar inicia en agosto con 3 semanas de remediación. Los profesores siempre realizan un diagnóstico al inicio del ciclo escolar, por lo cual lo ven necesaria una evaluación federal para el inicio del ciclo escolar. Lo que sí ven necesario es reforzar las temáticas que quedaron sin abordar por los espacios de la pandemia, además de una labor emocional que triplica el trabajo, como en la cuarentena. El profesor Aquilino ha participado en la Comisión de Educación del Proyecto de Educación Guerrerense Altamiranistas, el PEGA. Desde esta propuesta educativa independiente, la Coordinadora de Trabajadores de Educación en Guerrero, el CETEG, trabaja en un proyecto pedagógico que se pueda adaptar a las circunstancias tan diversas de las comunidades en el estado. De acuerdo con el secretario de la CETEG, el profesor Andric Ocampo, este proyecto independiente tiene más de 10 años de construcción en investigación de las diversas comunidades indígenas y afrodescendientes que hay en Guerrero. Nosotros hemos apostado un proyecto educativo alternativo, si bien aún no está concluido, y hay avances pedagógicos que se aplican a lo largo del estado. Un ejemplo de este proyecto es que se rescatan los conocimientos ancestrales comunitarios, para que, a partir de ahí, podamos algunos hablar la lengua y ejercer la cultura, usos y costumbres que sean parte de la educación. Esto ha fortalecido el desarrollo de nuestras comunidades, explica el profesor Andric. Para el profesor Aquilino, que también forma parte de este proyecto independiente pedagógico, su labor no se detiene con el ciclo escolar o con la pandemia. Asegura que se siente orgulloso de ser MEPFA. Sabe de las carencias, pues obviamente, que se viven, y de la discriminación y racismo que hay entre los pueblos indígenas como el suyo. Hasta entre ellos hay, compas, y esto es muy triste. Los pueblos nos hemos superado, somos pueblos que fueron olvidados, y esto causa sufrimiento, discriminación y abandono. Pero también en los pueblos nos dedicamos a estudiar para salir adelante, para prepararse y defender lo que somos, asegura Aquilino Martínez Solano. La evaluación del ciclo escolar no pudo ser reprobatoria para nadie. En la reflexión de este profesor Aquilino y la maestra Diana, sería como un castigo reprobar a los alumnos que se fueron con sus padres a trabajar a los campos, o los que no tuvieron internet, o a los que no respondieron los cuadernillos porque no dominan el español. Pues esta situación, compas, sumamente importante. Y también hay algo que yo les quiero compartir: la importancia de las escuelas normales rurales. ¿Por qué creen que existe? No existe nada más como simulación, o para echar desmadre, o para lo que creen ustedes en sus mentes. Algunas personas, no todos, algunas personas creen que nada más echan desmadre. No, es para dar educación a ellos, y obviamente tienen que seguir defendiendo sus escuelas para que haya suficientes maestros y puedan darles clase a los que viven en comunidades apartadas de la llamada, entre comillas, civilización, que está mal dicho, por cierto, no debería existir, pero bueno, cada quien. Y la verdad, esta es la importancia que se le tiene que dar a la educación. Le agradezco a Daliri por haberme compartido, ya lo había visto, pero qué bueno que me insistió, y es bien importante porque hay que dar a conocer la realidad que se vive en la montaña de Guerrero y en otras partes de nuestro país con estos mismos problemas y estas mismas carencias, pero que los maestros en su voluntad están dispuestos a seguirlos, no educando, seguir enseñando, instruyendo un poco, para que pues puedan defenderse, puedan hacer una mejor vida, y por qué no defender su comunidad, defender su lengua, que es en este caso MEFA, Tunusabi o Nusabi, que también se habla en la otra parte de Oaxaca. Por eso hay una cierta relación, y más por la zona en la que viven, que es la región mixteca, donde se hablan un montón de lenguas, y la verdad es muy diverso e interesante y enriquecedor, pero que tratan de apagarlo, pues obviamente ustedes ya saben con qué, y la situación que se vive, y que no quieren darle solución. Compas, pues muchas gracias. Le agradezco a Daliri nuevamente, y a ustedes porque sé que están interesados en estos temas. Saludos, compas.